¿Te has parado a pensar alguna vez si tu oración llega realmente al cielo o si muere en el camino? Esta pregunta puede sonar fuerte, incluso incómoda, pero es precisamente este tipo de inquietud la que el Padre Pío provocaba al hablar de la vida espiritual. No hablaba para complacer ni para asustar por vanidad. Hablaba porque veía lo que muchos no veían, discernía almas, percibía batallas invisibles y advertía sobre verdaderos peligros espirituales que pasan desapercibidos en la vida cotidiana de quienes se dicen fieles, pero oran automáticamente. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El Padre Pío dijo algo que aún incomoda a mucha gente hoy. Muchos católicos rezan, realizan rituales, sostienen objetos sagrados, frecuentan lugares sagrados, pero no reciben. No porque Dios no escuche, sino porque la oración está desconectada del Espíritu Santo. ¿Te lo imaginas? Rezar, insistir, pedir, llorar y aún sentir que algo falta. ¿Lo has experimentado alguna vez? Esa sensación de que la fe existe, pero la respuesta no llega, la paz no permanece, la fuerza espiritual no se sostiene. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque esta advertencia no tiene nada que ver con la cantidad de oraciones, sino con la forma en que se reza. El Padre Pío veía lo invisible, percibía cuando un alma estaba protegida y cuando era vulnerable. Y una de las advertencias más fuertes que dejó fue precisamente esta: no orar en el Espíritu Santo no es solo negligencia espiritual, es una pérdida silenciosa, una pérdida de discernimiento, de protección, de sensibilidad espiritual. Es como intentar encender una llama sin fuego. La oración existe, pero no genera transformación. Y presten atención, esto no es una condena, nunca lo fue. Es una advertencia de amor, una advertencia urgente para quienes creen que todo está bien, cuando en realidad se están olvidando algo valioso. Quédense conmigo hasta el final de esta reflexión, porque comprender esto puede cambiar por completo su forma de relacionarse con Dios. El Padre Pío no hablaba de teorías, sino de experiencias reales. Vio a gente rezando con los labios, pero con el corazón distante. Vio hogares llenos de objetos religiosos, pero vacíos de presencia espiritual. Vio hábitos aparentemente santos que, en la práctica, bloqueaban las gracias porque no se vivían en el Espíritu. Y esto plantea una pregunta inevitable. ¿Nuestra oración ha sido viva o solo repetida? Hay una profunda diferencia entre orar por obligación y orar guiado por el Espíritu Santo. El Padre Pío advirtió que la oración desconectada del Espíritu se vuelve frágil, vulnerable a distracciones, dudas e incluso influencias espirituales negativas. Es como una puerta entreabierta. Nada explota, nada sucede de inmediato, pero algo comienza a perderse poco a poco. La fe se enfría, la sensibilidad espiritual disminuye, la paz se vuelve inestable. Y lo más peligroso, la persona ni siquiera se da cuenta de cuándo comienza. Quizás estés observando ahora porque sientes exactamente esto. Rezas, pero sientes que algo falta. Asistes a la iglesia, pero parece que tu vida espiritual no progresa. Usas objetos de fe, pero no ves resultados. El Padre Pío decía que este es el momento más importante, cuando el alma empieza a darse cuenta de que necesita más que palabras, más que gestos, más que hábitos repetidos. Necesita que el Espíritu Santo guíe cada oración, cada silencio, cada petición. Y por eso esta advertencia sigue siendo tan relevante. No como una amenaza, sino como un llamado a despertar, a ajustar el enfoque, a comprender qué es lo que realmente sustenta una vida espiritual fuerte y protegida. Porque cuando la oración deja de ser guiada por el Espíritu, algo esencial comienza a perderse. Y eso es precisamente de lo que necesitamos hablar ahora, con calma, profundidad y sinceridad, antes de pasar al siguiente punto de esta revelación. Cuando se habla de orar en el Espíritu Santo, muchos imaginan inmediatamente algo complicado, distante, casi inaccesible, como si fuera un nivel reservado solo para personas muy avanzadas en la fe. Pero el Padre Pío siempre dejó claro que no es así. Orar en el Espíritu no es una fórmula secreta. No se trata de repetir palabras específicas ni de entrar en un estado emocional exagerado. Al contrario, es algo mucho más sencillo.
profundo y transformador de lo que parece, y quizás por eso tantos lo ignoran. La verdad oculta es que el Espíritu Santo actúa con delicadeza y solo quienes se calman interiormente lo perciben. Hay una gran diferencia entre la oración automática y la oración guiada por el Espíritu. La oración automática ocurre cuando los labios se mueven, pero el corazón está lejos. Es cuando la mente divaga hacia otros pensamientos, preocupaciones, las decisiones del día siguiente, problemas sin resolver. La persona ora, pero lo hace repetidamente, casi como quien completa una tarea. La oración en el Espíritu, en cambio, nace de una presencia interior. No depende de palabras bonitas ni largos discursos. Comienza cuando la persona se permite estar plenamente presente, incluso en silencio, incluso sin saber qué decir. El Padre Pío advirtió que muchas oraciones pierden fuerza espiritual precisamente porque carecen de presencia y escucha interior. No porque Dios no quiera actuar, sino porque el corazón no está verdaderamente abierto. Es como hablar mucho y escuchar poco. Orar en el Espíritu Santo es, sobre todo, dejar que Él guíe el ritmo de la oración. A veces esto significa orar con menos palabras y sentir más. Otras veces significa permanecer en silencio, aunque al principio cause incomodidad. Este silencio no es vacío, es un espacio donde algo comienza a alinearse desde dentro, cambiando la mentalidad y abriendo espacio para la transformación. En la vida católica cotidiana, esto se manifiesta de maneras muy prácticas. Pensemos, por ejemplo, en el rosario. Puede rezarse apresuradamente, simplemente contando las cuentas, o puede convertirse en un momento profundo en el que la persona conecta verdaderamente con cada misterio, permitiendo que el Espíritu ilumine recuerdos, sentimientos y decisiones que necesitan ser revisadas. Lo mismo ocurre en la misa. Es posible estar físicamente presente, pero espiritualmente ausente, o participar con un corazón atento, permitiendo que cada palabra, cada gesto, cada silencio tenga un verdadero impacto. En la adoración, esto se hace aún más evidente. No se trata de hablar constantemente ante el Santísimo Sacramento, sino de estar presente. Muchos creen que necesitan sentir algo para saber si están orando en el Espíritu, pero el Padre Pío enseñó que la acción del Espíritu no siempre va acompañada de emoción. A veces se manifiesta como claridad, otras veces como una incomodidad que revela algo que necesita ser ajustado. En muchos casos, se manifiesta como una paz discreta, casi imperceptible, pero que cambia la forma en que la persona enfrenta la vida fuera de ese momento. Orar en el Espíritu Santo no significa abandonar las oraciones tradicionales. Al contrario, significa vivirlas conscientemente y con interioridad. El problema no es la repetición, sino la desconexión. Cuando la oración se convierte en un mero hábito externo, pierde profundidad. Cuando se vive como un encuentro, cobra fuerza. El Padre Pío insistió en que la presencia interior es lo que sostiene la vida espiritual a largo plazo. Sin ella, la fe se vuelve frágil, vulnerable a las presiones, frustraciones y distracciones constantes del mundo moderno. Quizás esto explique por qué tanta gente dice sentirse vacía incluso al orar. No es falta de fe, sino de dirección interior. Orar en el Espíritu Santo es permitirle revelar gradualmente lo que necesita ser transformado. No de forma abrupta, sino con sabiduría. Es un proceso que impacta las decisiones, reorganiza las prioridades y cambia la forma en que una persona ve sus propios desafíos. No es algo que sucede de la noche a la mañana, sino que comienza con pequeñas decisiones, como orar con más atención, crear momentos de verdadera reflexión y aceptar que no todas las oraciones necesitan estar llenas de palabras. Esta comprensión brinda alivio porque demuestra que no es complicado, no requiere técnicas especiales ni experiencias extraordinarias. Requiere honestidad interior, requiere dejar de fingir que todo está bien espiritualmente cuando algo no está bien. Requiere apertura a la guía del Espíritu, incluso cuando está fuera de nuestro control. Y ahí es precisamente donde muchos se resisten, porque orar en el Espíritu también toca verdades que preferimos evitar. Existe una línea muy sutil entre mantener una práctica religiosa
y vivir una vida espiritual vibrante. El Padre Pío lo vio claramente. Sabía que el poder de la oración no residía en la apariencia externa, sino en lo que sucedía en el interior de la persona mientras oraba. Cuando se descuida esta dimensión interior, la oración sigue existiendo, pero su impacto disminuye. Cuando se cultiva, algo comienza a cambiar silenciosamente, preparando el terreno para revelaciones más profundas, que no surgen de repente, sino que se desarrollan con el tiempo y continúan con normalidad, ya que esta comprensión es solo la base para comprender por qué ciertos hábitos, objetos e incluso lugares pueden influir tanto en la vida espiritual. Antes de continuar, escribe en los comentarios solo una palabra que represente cómo te sientes cuando oras con presencia interior, paz, silencio o claridad. Cuando esta presencia interior comienza a formarse, ocurre algo curioso. La persona empieza a ver con mayor claridad cosas que antes parecían normales, pero que en la práctica carecían de significado espiritual. Aquí es donde entran en juego los objetos, los hábitos y los lugares, no como protagonistas del milagro, sino como entornos donde la oración realmente sucede o no sucede. El Padre Pío advirtió con firmeza y amor que muchos se aferran a las señales externas, creyendo que esto en sí mismo garantiza protección y bendición, cuando en realidad el corazón permanece distante. Este es uno de los puntos más delicados de la vida espiritual, porque implica fe, intención y decisiones diarias. Los objetos religiosos, por ejemplo, poseen un profundo significado cuando se usan con conciencia espiritual. Un rosario, una medalla o una imagen sagrada no son amuletos, no funcionan como protección automática ni como garantía de gracia si se desconectan de la oración viva. El problema surge cuando estos objetos se consideran superstición, cuando se usan sin presencia interior, sin diálogo con Dios, sin apertura al Espíritu Santo. El Padre Pío lo vio claramente y dijo que no es el objeto el que pierde su valor, sino cómo se usa. Sin vida espiritual, incluso lo sagrado se convierte en un mero símbolo vacío. Esto no significa abandonar las señales externas de la fe, sino recuperar su significado. Un rosario guardado en el bolsillo puede ser un recordatorio silencioso de la oración o simplemente otro objeto olvidado. La diferencia radica en la mentalidad. Cuando la fe se reduce a gestos automáticos, algo empieza a debilitarse en nuestro interior, y este debilitamiento no siempre es evidente de inmediato. Se revela gradualmente en la falta de paz, en la dificultad para discernir decisiones importantes, en la sensación de bloqueo espiritual que muchos no pueden explicar. Los hábitos también tienen un peso enorme en este proceso. Orar apresuradamente es uno de los más comunes. Orar con prisas, entre tareas, como si fuera algo que hay que tachar de la lista de pendientes del día, crea una dinámica interna de superficialidad. Se ora, pero sin profundidad. La distracción constante es otro hábito silencioso que debilita la vida espiritual. La mente siempre está ocupada, siempre conectada a estímulos, y el corazón rara vez encuentra espacio para escuchar. Sin silencio, el Espíritu Santo encuentra resistencia. No porque se retire, sino porque no encuentra espacio para actuar. El Padre Pío insistió en que el silencio no es ausencia, sino preparación. Es en los momentos de recogimiento que la oración cobra profundidad. Y esto no requiere largas horas aislado del mundo. A veces, solo requiere la decisión de crear un pequeño espacio diario de atención plena, donde el ruido externo disminuye y el ser interior comienza a reorganizarse. Este simple gesto tiene un profundo impacto porque cambia la forma en que una persona se posiciona ante Dios. No como alguien con prisa, sino como alguien disponible. Los lugares también influyen enormemente en esta dinámica, no porque posean poder propio, sino porque ayudan al corazón a entrar en una actitud de oración. El Padre Pío recomendaba entornos sencillos y apartados, una capilla silenciosa, una habitación privada, un momento ante el sagrario. Estos lugares no obran milagros por sí mismos, pero favorecen la concentración, el silencio interior y la apertura espiritual. Ayudan a la mente a relajarse y al corazón a alinearse. Cuando la oración se realiza en estos entornos con presencia interior,
algo se fortalece de una manera casi imperceptible, pero real. El problema surge cuando uno cree que simplemente estar en un lugar sagrado es suficiente, incluso sin una implicación interna. Al igual que con los objetos, un lugar pierde su función espiritual cuando una persona solo está presente físicamente. La fe no se sustenta únicamente en la geografía, se sustenta en la intención, y esta intención se moldea a través de hábitos cotidianos, de pequeñas decisiones que nadie ve, pero que fortalecen o debilitan la vida espiritual con el tiempo. Todo esto revela una verdad que no siempre resulta cómoda. Muchas bendiciones no se ven bloqueadas por fuerzas externas, sino por desajustes internos. No por falta de fe declarada, sino por una práctica espiritual que se ha vuelto mecánica. El Padre Pío no señaló esto para acusar, sino para despertar, para mostrar que la vida espiritual no es una secuencia de gestos aislados, sino un conjunto de decisiones que moldean la forma en que una persona se relaciona con Dios y consigo misma. Cuando los objetos, hábitos y lugares se experimentan en armonía con la oración en el Espíritu Santo, se convierten en aliados poderosos. Cuando se experimentan automáticamente, pueden generar una falsa sensación de seguridad, y esta diferencia es sutil, casi invisible, pero decisiva. Influye en cómo una persona enfrenta las crisis, toma decisiones importantes y percibe las señales de Dios en la vida diaria. Es una transformación silenciosa que ocurre tras bambalinas en el alma, preparando el terreno para una comprensión más profunda de las pérdidas espirituales que muchos solo perciben cuando ya están cansados, confundidos o espiritualmente frágiles. Continúe con la explicación, porque comprender esta dinámica ayuda a ver qué se pierde realmente cuando la oración deja de ser guiada por el Espíritu. Por último, escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes cuando piensas en tu vida de oración hoy. Atención, prisa o despertar. Cuando todo esto comienza a percibirse con honestidad, surge una pregunta que pesa en el corazón de muchos. ¿Qué se pierde en última instancia cuando la oración deja de ser guiada por el Espíritu Santo? El Padre Pío habló de esto con una claridad que trasciende el tiempo, porque no es algo abstracto, sino efectos concretos en la vida interior. Dijo que quien no ora en el Espíritu vive espiritualmente vulnerable, incluso sin darse cuenta. No es una vulnerabilidad visible, sino silenciosa, que actúa tras bambalinas en el alma, moldeando decisiones, debilitando la percepción y cambiando la forma en que una persona enfrenta su propia vida. Una de las primeras pérdidas es el discernimiento. Poco a poco, la capacidad de percibir lo que viene de Dios y lo que no empieza a confundirse. Las decisiones se toman más por la emoción del momento, la presión externa o el miedo, que por una verdadera escucha interior. La persona puede incluso orar, pero ya no puede distinguir claramente qué camino seguir. Surge una extraña sensación de duda constante, como si todo fuera confuso. Esta falta de discernimiento no aparece de la noche a la mañana, sino que se instala poco a poco, influyendo en decisiones importantes, relaciones, prioridades e incluso en la forma en que uno ve su propia fe. Otra pérdida profunda es la paz interior. No esa paz superficial que depende de las circunstancias, sino la paz que permanece incluso cuando la vida se pone difícil. Cuando la oración deja de estar guiada por el Espíritu Santo, la inquietud empieza a apoderarse de nosotros. La mente no descansa, el corazón se acelera, e incluso los momentos de oración pueden convertirse en una fuente de ansiedad. La persona reza, pero sale más cansada que al entrar. Esto genera un gran impacto emocional porque crea la sensación de que algo anda mal, pero sin claridad sobre la razón. El Padre Pío vio esto como una señal de desajuste interior, no como un castigo, sino como una advertencia. La protección espiritual también se debilita, no en el sentido de que Dios te abandone, sino porque dejas brechas abiertas. La oración en el Espíritu fortalece el alma, da firmeza interior y ayuda a resistir influencias negativas que no siempre son evidentes. Cuando esta oración se vuelve automática, la sensibilidad espiritual disminuye, las pequeñas tentaciones cobran fuerza, los pensamientos negativos se vuelven más frecuentes
y la persona absorbe fácilmente el peso de su entorno. Es una vulnerabilidad silenciosa que muchos solo perciben cuando ya están espiritualmente cansados. Quizás una de las pérdidas más dolorosas sea la dificultad de percibir respuestas claras de Dios. Una persona pregunta, insiste, espera, pero siente que todo sigue confuso. No porque Dios no responda, sino porque la escucha interior se ve comprometida. Orar en el Espíritu Santo no significa recibir respuestas inmediatas, sino tener claridad sobre los pasos a seguir, incluso en medio de la espera. Cuando se pierde esta guía, la oración se convierte en un monólogo tedioso y la fe comienza a vivirse más como una obligación que como una relación. El Padre Pío advirtió que esta condición espiritual genera una falsa sensación de normalidad. La persona continúa asistiendo a la iglesia, mantiene sus prácticas religiosas, pero algo es frágil en su interior. Es como una casa que luce hermosa por fuera, pero tiene grietas invisibles en su estructura. Esto no es motivo de miedo descontrolado, sino de urgencia consciente. Urgencia en el sentido de darse cuenta de que algo necesita ajustarse antes de que el cansancio espiritual se transforme en un profundo desánimo o un retraimiento silencioso. Al mismo tiempo, hay una verdad esperanzadora en esta advertencia. Todo esto puede cambiar, no con culpa ni con desesperación, sino con decisión interior. La decisión de orar con presencia de nuevo, de dejar que el Espíritu Santo nos guíe, de bajar el ritmo, de escuchar más que de hablar. Pequeños cambios de actitud tienen un gran impacto cuando se hacen con sinceridad. La transformación comienza cuando una persona reconoce que necesita más que palabras, necesita alineación interior. Este cambio no requiere una vida perfecta ni una fe intachable, requiere apertura, requiere humildad para admitir que algo no funciona como debería y valentía para cambiar la mentalidad. El Padre Pío creía profundamente que Dios respeta el ritmo de cada alma, pero espera disponibilidad. Cuando surge esta disponibilidad, la oración empieza a recuperar su fuerza, la paz regresa gradualmente, el discernimiento se aclara y el sentimiento de protección espiritual se fortalece. Nada de esto ocurre de forma espectacular. La mayoría de las transformaciones espirituales ocurren en silencio, lejos de la mirada ajena, en los detalles de la vida cotidiana. Es en este espacio discreto donde la vida interior comienza a reorganizarse, preparando el corazón para comprender aún más profundamente el valor de la oración viva y lo que realmente sustenta una fe firme en medio de las presiones del mundo moderno, y continuar con normalidad con la explicación, porque esta comprensión abre el espacio para percibir cómo todo esto se conecta con las decisiones prácticas que tomamos a diario. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase corta que represente tu deseo en este momento. Quiero orar en el Espíritu, o simplemente quiero cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta conversación te ha resonado de alguna manera. Quizás ha tocado algo que ya sentías, pero que aún no habías podido expresar con palabras. Si este contenido te ha ayudado a ver la oración con más claridad y realismo, considera suscribirte al canal. La idea es precisamente esa: compartir reflexiones que ayuden a fortalecer la fe en la vida diaria, de forma sencilla, honesta y sin complicaciones. Si quieres, deja un comentario que diga: este mensaje era para mí, o llegué hasta el final. Esto ayuda a demostrar que realmente estuviste presente, siguiendo esta conversación hasta el final. Y si en algún momento sentiste una conexión, esa conexión silenciosa que trae paz y claridad, un me gusta, también es una forma sencilla de demostrarlo. Aquí tienes un vídeo que se relaciona con todo lo dicho hasta ahora, profundiza en el tema y puede ayudarte a comprenderlo mejor. Haz clic y continúa leyendo.